Bon dia, salut i felicitat a tots i a totes els que estem aquest matí així. Recordeu, salut i felicitat per a tots i per a totes. Buenos días. Mirad, soy Juanjo González del Sindicato de Trabajadores del Enseñamiento del País Valencià y del Sindicato Intersindical Valenciana. Simplemente presentarme. El meu sindicat és un sindicat, sabeu, que sol parlar en valencià. Yo intentaré hablar también en castellano para las compañeras y compañeros que no me entiendan. Pero sepáis que nuestro sindicato es un sindicato de clase y sobre todo es un sindicato que se caracteriza por ser asambleario. Asambleario es una característica que consideramos fundamental porque el poder reside, como vosotros muy bien sabéis, en las decisiones del pueblo y de la base. Luego, después de haberme presentado, voy a comentaros unas cuantas cositas de la situación educativa. Todos sabéis y todas que estamos en un contexto de recortes de todos los derechos sociales que hemos tenido, y en este ambiente se centra la reforma educativa. Esta reforma educativa está impulsada por un gobierno conservador, neoliberal, que quiere quitarnos todos los derechos. Nos hablan de que la educación es un servicio. No, primero la educación es un derecho que tenemos todos y todas, que hemos adquirido en la lucha durante mucho tiempo. En este ambiente, como decía, el gobierno del PP, con la complicidad también del gobierno anterior, del señor Zapatero, que tampoco hizo mucho por cambiar la ley, la reforma de la ley educativa del PP, pues lo que va a hacer es centrarse en sus aspectos ideológicos conservadores más casposos. Mirad, esta reforma que nos propone el PP, el partido, ya sabéis de quién, ese partido que quiere que todos participemos, ese partido que está interesado porque todos seamos mucho más felices, ¿a que no? Pues bien, el Partido Popular, desde su neoliberalismo, está centrando la reforma laboral en tres aspectos fundamentales. Primero, no contar con la clase trabajadora, no contar que la clase trabajadora pueda participar, integrarse y promocionar socialmente. Mirar, los contenidos. Quien domina la información, las ideas las tiene claras y luego domina todos los resortes del poder. El Partido Popular es muy listo y lo que ha dicho claramente es: voy a utilizar la escuela para mantenerme en el poder. Esta escuela fundamentalmente se basa en tres aspectos. Mirar, la reforma, tenemos colegios que son privados, donde pueden estudiar los hijos de los ricos para no mezclarse. En esto ya sabéis que aquí en Alicante tenemos algunos cuantos, y algunos de estos colegios se han hecho sobre suelo público. Con la colaboración de los partidos políticos han cedido parcelas, se llaman centros de iniciativa social. Yo te cedo una parcela de 5 o 6 mil metros pública, y sobre esta parcela yo voy a construir un colegio. Este colegio lo voy a explotar, voy a hacer negocio con él, y al cabo de 30, 40 o 50 años, igual que una autopista, si no me lo renuevas, pues lo devolveré al pueblo, lo devolveré a la sociedad. Esa es la reforma educativa de los centros que pretende el PP. Favorecer claramente a centros de élite, de gente que se la pueda pasar. Luego tenemos otros centros que son centros concertados. Estos centros concertados, nosotros creemos que ya desde la época de Felipe González, que sabéis que no teníamos bastantes colegios construidos, entonces se dijo, bueno, mientras no construimos colegios públicos, vamos a pagar una pequeña ayuda a los colegios de la Iglesia para que ésta haga negocio, para que ésta tenga contentos a sus votantes y para que ésta pueda seguir adelante. Segundo tipo, centros concertados que pagamos todos, van de los impuestos. El alumnado que va a estos centros no paga nada. Sabéis que ellos hacen pequeñas derramas para arreglar los frescos de Gastón Castelló, la capilla, y a los papás se les sangra a través de fundaciones. Y luego tenemos lo último, la escuela pública, la que es de tots y de totes. Esta es nuestra escuela. Desde nuestra organización y desde cualquier movimiento de base tenemos que pedir que la escuela, de ser pública, porque es la de todos,
tenemos que ir todos a ella gratis total, perquè és la que integra a tota la societat. I aquesta és l'escola que tots volem. A més, ha de ser laica, democràtica i participativa i de qualitat. El govern del PP... Sí. Nada, antes de seguir quería aclarar un poquito cómo iba a ir la mesa redonda porque no lo hemos explicado. Voy a presentar también a los ponentes. La mesa va a estar, cada ponente va a hacer una pequeña intervención de unos 5 a 10 minutos. Es importante, en la medida de lo posible, reducirlo. Y la idea es que la gente participe. Es decir, que cuando terminéis una exposición de cómo están las cosas y qué medidas se están tomando más o menos, la gente pueda intervenir abiertamente y preguntar pues lo que opine sobre sanidad, lo que esté pasando, tal. Y vamos a hacer la presentación. Primero está aquí el compañero Balta, por la CGT, que va a hablar de los abusos que hay en el terreno del trabajo, del empleo y el tema del desempleo también. Tenemos a Juanjo, del STPB, del Sindicato de la Educación. Tenemos a Manuela, por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que va a explicar pues de dónde nos vienen todos los recortes, todos los sablazos. Luego tenemos a Copete, que la mayoría de los que estáis aquí lo conoceréis, miembro del 15M y miembro de la plataforma Stop Desahucios. Va a estar por el tema de la vivienda, va a explicar el problema de la vivienda. Tenemos a Paco Maciá, que es del grupo de sanidad de Abdesa, de la plataforma también en defensa de la sanidad. Y tenemos también a Manolo Semper, que va a estar por el tema de la dependencia, explicar todos los abusos que hay con el tema de la dependencia, cómo se han ido recortando las cosas. Y Fernando Patón, que es del 15M y también de la plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Y disculpa, Juanjo, que era la presentación. Bueno, mirar, para acabar esta pequeña introducción, lo que quería comentaros es 4 cosas y luego hacemos todas las preguntas que queráis. Mirar, los gobiernos conservadores quieren dominar la educación. ¿Por qué? Porque la educación es una es un instrumento que sirve para promocionar y para integrar socialmente. A través de la educación nos pueden controlar, pueden decir qué podemos consumir y además hasta lo que podemos protestar. Por todas estas cosas, y por ahora 3 o 4 cositas que os diré más, decimos no a esta reforma de la ley educativa. Mirar, dentro de los recortes, en educación nos han recortado cerca de, en 3 años, de 5.000 profesores. ¿Qué va a pasar en la escuela pública, que es la que es de todos, que es la escuela que atiende a todos vuestros hijos, sean de la condición que sean, si no podéis pagar clases particulares? En los colegios concertados, quien no consigue aprobar, lo envía a una clase de matemáticas y ya está. En la enseñanza pública teníamos profesores de apoyo que lo que hacían es coger a estas personas y tratar de integrarlas y tratar de ayudarlas. Fijaros si la jugada es gran. Los papás, antes los papás podías participar con decisión en los consejos escolares de centro. Todo lo que se hacía en un centro tenía que pasar por un acuerdo, el profesorado hablaba, los papás. Ahora resulta que el consejo escolar que nos propone el PP solo va a consultar. O sea, simplemente nos van a decir, bueno, pues vale, ¿estáis de acuerdo en que hagamos básquet? Perfecto. Pero indudablemente la gestión y el control de la educación por parte de las familias va a ser bastante pobre. Y por último, mirar, becas, igualdad, transporte. Este año hemos tenido muchísimos problemas. Comedores que se cierran, becas de libros que no se pagan. Pero ¿de quién son estas becas de libros que no se pagan? No son precisamente de los colegios concertados y de los colegios privados, sino que son de la mayoría de nosotros que, desgraciadamente, en una crisis que no hemos provocado, pues hemos de pagar. Mirar, todo este panorama se agrava aún con quién va a poder acceder a la universidad. Resulta que solamente van a poder ir los hijos de los ricos. ¿Por qué? Porque una persona, si puede, estudia, trabaja y se forma, no puede llegar a la universidad. Perfecto. ¿Y la formación profesional? Y acabo. Fijaros, la última parida del PP es que hagamos una formación profesional que sirva para que las empresas, cuando hagamos los alumnos las prácticas allí, sean gratis. Fijaros lo que quieren, que estemos 2 años los alumnos estudiando en los institutos y luego estemos 2 años de prácticas gratis total,
trabajando para las empresas. Imaginaros estas 4 o 5 pinceladas si realmente son nefastas. Desde nuestra organización y por supuesto en este foro abogamos por que la enseñanza sea para todos la misma, que desaparezcan los conciertos que solo sirven para que se negocie en educación. Y esos son aspectos fundamentales. Y me reservo el último porque en todos los debates que voy cuesta más. Mirar, la religión tiene que estar fuera de la escuela. En la escuela y en los institutos se enseña ciencia y se enseña actividades, no se enseña ideología. Por eso, desde nuestra organización y desde este foro, yo creo que hemos de pedir que la religión desaparezca de los centros y pase al lugar personal de las familias o a otros lugares. Acabo diciéndoos, mirar, hay casi 14.000 profesores de religión en el Estado. Son contratados libremente por el episcopado, no pasa control educativo. Con esos 13.000 profesores podríamos tener muchos profesores de apoyo, muchos profesores de educación especial, muchos profesores de inglés y realmente podríamos compensar todas las dificultades. Muchas gracias y sobre todo salud, república y felicitat. Os pido a todos un poquito más, ajustaros en el tiempo si es posible, porque para no alargarlo mucho, intentar ser breves, concisos, incisivos, si puede ser. y otra cosa, ¿qué tal si dejamos el tema de la deuda para el final? Porque realmente es el que puede hacer un análisis de todo, de cómo se enlaza todo. Sí, vale, perfecto. Bueno, buenos días y gracias por haber venido todos aquí. Yo en realidad lo que quería tratar era el tema del sindicalismo y el reparto del trabajo. Como sabéis, llevamos 6 años de crisis y la situación cada vez es peor. La sociedad es más pobre y es más injusta. El paro, por otra parte, trae consecuencias como la carencia de recursos y de horizonte. Vale, me dicen que más cerca. Pero el paro además es un factor de incremento de la desigualdad. Ahora da la casualidad de que nos hallamos en una situación nueva, con países que se incorporan al desarrollo, con un desarrollo tecnológico que permite aumentar la producción con menos trabajadores y con una crisis de fuerte componente ecológico que hace inviable el crecimiento sin fin que nos habían prometido. Por lo tanto, aplazar la solución al paro a la salida de la crisis, como nos proponen tanto el PSOE como el PP, es injusto e insolidario. Y además, no nos engañemos, tal como lo vienen planteando y como están diciendo los voceros del gobierno, el paro está aquí ya para siempre. No creo que se vaya a ir tan fácilmente. La única solución que nosotros como sindicalistas de CGT, de la Confederación General del Trabajo, como anarcosindicalistas, vemos es que se reparta el empleo. Pero nos proponen lo contrario, nos proponen las horas extras, nos proponen el aumento de jornada, nos proponen el atraso a la jubilación, que es en realidad lógico porque el capital tiene su interés, que es conseguir beneficios. Por eso no entendemos que algún sindicalismo no abogue por el reparto del trabajo o que lo haga con poca convicción. Creemos que el sindicalismo o algún sindicalismo está atrapado por el montaje, por la dependencia de las subvenciones, por el clientelismo hacia quienes trabajan y está además atrapado en el interior de la empresa por la dinámica de la patronal. Para nosotros es un acto de insolidaridad y ceguera seguir por ese camino. Con 6,2 millones de parados, hacer sindicalismo en la empresa es casi imposible, porque la negociación colectiva es siempre a la baja y casi imposible mientras la patronal tenga en su mano la amenaza del paro, el chantaje que obliga a los parados a aceptar cualquier salario por poco que sea, porque mejor es eso que nada. La solución patronal son los mini empleos, ultra precarios, parciales y de malas condiciones. Con los mini empleos, el tener trabajo ya no garantiza unas condiciones de vida mínima, sino que mantiene las desigualdades internas. O repartimos el trabajo nosotros o lo reparten ellos. Ese es el quid de la cuestión. Nuestro reparto no puede dejar al margen del reparto de la riqueza y el aumento de los salarios en el PIB, en el Producto Interior Bruto. La disminución de jornada tiene que ser sin recortes salariales, que aporten algo los beneficios empresariales. La disminución posible de salarios individuales también tiene que ser de una manera que no sea igual para todos.
que recorte los abanicos salariales. El paro es un grave freno a la capacidad de presión obrera que debe recuperarse desde la propuesta de reparto. También tienen que cambiar la forma de ejercerla. Hoy, la oposición al sistema debe ser también oposición al modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo y un sistema capitalista que son la misma cosa. La oposición del modelo de desarrollo no puede reducirse a las reivindicaciones de intereses. Debe darse también en otras tomas de postura. El reparto del trabajo no es la solución a todos los males sociales, como podréis comprender, y tendrá que ser complementado con otras medidas como la renta básica individual y suficiente. Con tasas del paro del 29% como tenemos en el País Valenciano, con más de 700.000 parados que tenemos ahora mismo aquí también, con la fractura que introduce en la sociedad civil y entre los trabajadores, con el plus de capacidad de dominación y posibilidades de manipulación, todo el sindicalismo, el del pacto y el de la confrontación, tiene un espacio reducido para luchar. Nosotros pensamos que se puede redistribuir la riqueza. Pensad simplemente en una cosa: todas esas horas extras que se hacen en las empresas sin declarar y sin cotizar a las cajas de la Seguridad Social. Pensad también en otro dato que es increíble. Resulta que el tope de cotización a la Seguridad Social en 2013, lo he visto esta misma mañana en Internet, es de 3.425,70 euros al mes. Es decir, que hay un montón de gente que gana más que eso. De hecho, hay unos 3 millones de asalariados que cobran por encima de eso, y eso no se cotiza. Ni se cotiza la parte obrera, ni se cotiza la parte patronal. Con eso tendríamos un montón de dinero que haría falta para solucionar los problemas que tiene ahora la gente del paro. Simplemente quería terminar, porque no quiero hacer esto muy largo, que la CGT propone no solamente el tema de la redistribución del trabajo y de la riqueza, sino que también somos de la opinión de que hay que ocupar las empresas que se queden, que vayan a cerrar. Esa sería la única manera de hacer un sindicalismo de base que hiciera posible que los burócratas sindicales no se llevaran el gato al agua a través de una negociación que no tiene nada que negociar, porque el señor Rajoy ya ha dicho claramente que vamos a seguir con 6 millones de parados y que esa es la receta que tiene hasta el 2016. Si queremos acogotarnos y quedar ahí, no vamos a conseguir nada. El reparto de jornada tiene que ser también, el reparto del trabajo tiene que ser también con una reducción de la jornada, y además hay otra posibilidad: avanzar la edad de jubilación, que es justo lo contrario de lo que están haciendo y que saben que no funciona. No nos engañemos. ¿Por qué no se puede jubilar la gente a los 60 años, avanzando la edad en 5 años en lugar de retrasarla, y permitiendo así que ingresen al trabajo los jóvenes, que son los que de verdad van a cotizar a lo largo de su vida? Yo tengo una hija de 25 años y dudo mucho que vaya a tener derecho a pensión cuando sea mayor. Lo dudo mucho, porque en 25 años lleva cotizado 1 año y medio como mucho. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que hacer el reparto del trabajo, pero cuidado, sin olvidarnos, el reparto también de la riqueza. Y ese reparto se puede hacer a través de una reforma fiscal que grave a los ricos. Es indecente que las SICAF, que son las empresas que tienen para ocultar el dinero mucha gente, coticen por el 1% del beneficio declarado. Y si no declaran, pues no cotizan. Por lo tanto, compañeras y compañeros, lo único que os digo es que hay que seguir en la lucha, hay que hacer la lucha desde abajo, y desde luego no podemos permitir que nadie nos diga que nuestro horizonte van a ser 6 millones de parados. Gracias. Bueno, pues muchas gracias al 15M por habernos invitado hoy aquí, y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por haber asistido. Lo que voy a intentar hacer aquí brevemente es dar unas pinceladas, sobre todo culturales, de los contenidos culturales y políticos de lo que está significando Stop Desahucios y la lucha por el derecho a la vivienda, ¿no? Creo que es algo distinto a lo que tradicionalmente se ha hecho, por lo menos aquí en Alicante, donde nos hemos concentrado en las cuestiones legales y en las cuestiones económicas de todo lo que es el desahucio, ¿no? El primer punto que me gustaría comentar es lo que es la concepción cultural de la casa, ¿no?, en las culturas del Estado español.
Esto creo que es importante porque en una ocasión que estábamos negociando en un banco de Caja Murcia, la directora dijo que está en la cultura de los españoles comprarse una casa, ¿no? Y de esta manera, con esta frase, formulada como un valor universal de la cultura de los españoles, de alguna manera quería consolidar, justificar todo lo que ha sido la obsesión por la compra de la vivienda durante la burbuja inmobiliaria, ¿no? Esta frase, que pretende ser una afirmación con valor universal, se desmonta con solo tocarla, ¿no? En un primer lugar, no podemos hablar de la cultura de los españoles, ¿no? Si nos fijamos en las casas y en toda la arquitectura vernácula de los distintos territorios del Estado español, en el uso que se ha dado de las casas, en la forma de construcción y en la concepción de la casa, lo que podemos ver es una gran diversidad, ¿no? Por poner un único ejemplo, ¿no?, de una de las culturas tradicionales, lo que era la barraca valenciana, que se extendía desde el delta del Ebro a Murcia, lo que podemos ver ahí es que la barraca valenciana no se compraba, la propia familia se la construía. Y hubiera sido muy difícil haberla podido utilizar para avalar la compra de algo, ¿no? No hubiera tenido ningún tipo de valor financiero para un banco. Lo importante en aquella época y en muchos otros lugares era la tierra y era el agua, ¿no? En otros lugares, en las culturas ganaderas, pues era el ganado, ¿no? Entonces, contrasta mucho el hecho de que en las culturas del Estado español la casa no tenga un gran valor en los rituales y en lo que es la simbología de la cultura, ¿no? Todos los rituales de la vida, el nacimiento, el matrimonio, la muerte, etcétera, etcétera, han salido de las casas, se celebran en otros lugares, ¿no? Y sin embargo, sí que es cierto que ha habido una obsesión inmensa con la compra de la casa, pero es precisamente con la compra de la casa con lo que nos hemos obsesionado, ¿no? Y esta compra de la casa, esta mercantilización total de la vivienda y de la casa, que no tiene nada que ver con las culturas tradicionales, está debida a la ausencia de una política de vivienda en el Estado español y al énfasis en la compra frente al alquiler o frente a otras formas de acceso a la vivienda, ¿no? Lo que podemos ver es que la obsesión no es tanto con el valor de uso de la casa, sino con el valor de cambio de la casa, ¿no? Esto contrasta también con lo que ha sido la concepción de la casa en los distintos periodos del siglo XX, ¿no? Y en las distintas poblaciones que ha habido en el Estado español, ¿no? En culturas más tradicionales, en los años 40, 50, 60, la casa estaba fuertemente asociada con el matrimonio. Salías de la casa de tus padres para casarte y vivir en una nueva casa, ¿no? Esa era la pauta generalizada, ¿no? La casa, de esa manera, también estaba fuertemente asociada a la familia, ¿no? Luego, en los años 70, empezaron a aparecer otras formas de vida en donde la casa no estaba tan asociada ni a la familia ni al matrimonio, ¿no? Empezaba a aparecer, pues, formas de vida más libre. La soltería estaba concebida como una forma de vida en libertad, donde tú hacías lo que te daba la gana y no estabas sujeto ni a matrimonios, ni a familias, ni a nada, ¿no? Y por último, algo que sorprende también, pero que también es cierto y que empieza a aparecer coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, es que, y esto algunos afectados en Stop Desahucios lo dicen abiertamente, ¿no? Cuando se les pregunta, ¿por qué te compraste una casa? Pues yo me compré una casa para invertir. Tenía un dinero, no había comprado casa, y quise comprarme mi propia casa para invertir en ella, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando la familia pierde la casa, todas estas cosas, matrimonio, familia, hijos, etcétera, 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 que están asociadas a la casa, se pierden con ella, ¿no? Y lo que podemos ver es que en lo que es el desahucio, las consecuencias del desahucio no son únicamente económicas o financieras, sino son también simbólicas y psicológicas e ideológicas, ¿no? Cuando se produce el desahucio, la familia muchas veces entra en una dislocación de todo lo que es su universo cultural y su ideología, ¿no? ¿En qué estadio entra la familia cuando las familias que vienen a nosotros, cuando se les desahucia? Entran en un estadio donde están dominadas por el sentimiento de culpa
de fracaso, de vergüenza y de miedo, ¿no? Y vienen a la plaza habiendo sido desahuciados de muchas cosas, ¿no? Del mundo del empleo, del mundo de la justicia, los abogados les dicen que no tienen nada que hacer, del mundo de los servicios sociales y de todas las instituciones, ¿no? La familia viene de alguna manera destrozada por todo lo que eran los pilares de su vida, ¿no? A lo que son las plataformas de afectados por la hipoteca o los grupos de stop desahucios, ¿no? Aparte de estas consecuencias psicológicas, simbólicas, ideológicas, sentimentales, ¿no? También se puede ver que la pérdida de la vivienda, que lo que es el desahucio, la primera consecuencia que tiene es la pérdida de la vivienda en sí. El quedarse con una deuda, que hay que añadir a la deuda que ya tenemos todos y que Manuel explicará, ¿no? Por lo tanto, se está creando un nuevo sector, un nuevo segmento poblacional de gente que se podrían llamar, pues no sé, débito ciudadanos al cuadrado. Ellos ya tienen que soportar la deuda pública que todos tenemos, pero al mismo tiempo tienen una obligación hacia el banco de pagar probablemente durante el resto de sus vidas, ¿no? Y hay también asociado un cambio de estatus, ¿no? No únicamente porque ellos vean que ha bajado su estatus, sino porque la sociedad, vivimos en una sociedad capitalista con una serie de valores, también los ve como gente nos ve como gente que han bajado de estatus, ¿no? Por todos esos... Y todo esto está asociado a esos valores de fracaso, de culpa, de vergüenza, de miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Otra forma en que podíamos interpretar todo lo que es los desahucios es que es un atentado contra los derechos humanos que todos tenemos, ¿no? Y sobre todo el derecho de los menores a vivir bajo un techo, pero también de los ancianos, ¿no? Esto, pues, en cuestión de respecto a todo lo que son los avalistas, que suelen ser gente mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las consecuencias que yo pienso que tiene todo lo que está ocurriendo en el Estado español con los desahucios, manejando cifras conservadoras del año pasado, la cifra, por ejemplo, de que se han desahuciado 400.000 personas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que 400.000 viviendas, que la vivienda a veces es de una sola persona, pero generalmente hay más. Puede haber una pareja, con lo cual ya hay dos, ya serían 800.000 personas, alrededor de 800.000 personas, y luego hay que tener en cuenta a los niños, ¿no? Todo esto cifras conservadoras, ¿no? Estamos hablando de 1 millón de personas, o un número de alrededor de 1 millón de personas que han sido desplazados de sus casas, ¿no? Y han tenido que hacer toda una serie de cosas, ¿no? Bien, irse de alquiler, o ocupar su propia vivienda, o ocupar otra vivienda, o volver a casa de los padres. Algunos de los casos que conocemos, se trata de familias que los hijos, con sus hijos, con los nietos, han vuelto a vivir en casa de los padres, donde ya había también otro hermano que estaba con sus hijos viviendo en casa de sus padres, ¿no? ¿Cómo podríamos llamar esto, no? Yo creo que ha llegado el momento de que seamos valientes con los términos y empecemos a decir que en el Estado español hay una crisis de desplazados internos, ¿no? La diferencia entre el desplazado interno y el refugiado es que el refugiado huye de su casa por una serie de motivos, donde están involucrados la violencia, el miedo a perder la vida, etcétera, etcétera, y cruza una frontera. Sin embargo, el desplazado interno no cruza la frontera. Es desplazado también mediante la vivienda, mediante la violencia de su casa, pero no cruza la vivienda. Esto lo hemos visto en muchos lugares donde se han construido presas o con catástrofes medioambientales. Lo que tenemos en el Estado español es una crisis de desplazados y es el momento de que empecemos a mirarlo de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que hace las PAS y qué es lo que hace Stop Desahucios, ¿no? Pues Stop Desahucios lo que hace es defender el derecho a la vivienda de dos maneras, ¿no? Y trabaja a nivel interno y trabaja a nivel social. A nivel interno, cuando la familia viene a nosotros, lo que hace es llevar a cabo una serie de rituales liberatorios y de autoempoderamiento, el primero de los cuales es siempre la exposición pública del problema. De esta manera empieza a romper la espiral de vergüenza, de aislamiento, de sentimientos de culpabilidad, de miedo, de sentimientos de vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente podría ser la protesta,
donde el afectado se empodera, la negociación también, donde el afectado se empodera y pasa a convertirse en un activista, no ya en una víctima, sino en un activista que lucha por sus derechos y lucha por sus ideales, ¿no? Y empieza a reestructurar toda esa dislocación ideológica que la situación le ha provocado, ¿no? Y a nivel social, lo que hace Stop Desahucios es luchar por el derecho a la vivienda. ¿Y qué papel está jugando la lucha por el derecho a la vivienda, la lucha de Stop Desahucios hoy día en las luchas que se están llevando a cabo en el Estado español, ¿no? De alguna manera podemos ver que es una lucha coordinada, ha utilizado estrategias coordinadas como ha sido la ILP, está adquiriendo masividad, está teniendo muchos resultados en los tribunales internacionales y de alguna manera en el conjunto de las luchas actuales es pionera en estrategias nuevas de lucha como es el escrache, etcétera, y una característica muy importante es que es permanente, no está yendo para atrás ni para tomar impulso, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener esto? La consecuencia que podemos ver aquí es que es posible que sea la primera victoria que se obtenga desde hace 2 años contra las clases dirigentes en el Estado español. Y en la experiencia de las familias de empoderarse y de convertirse en activistas, es posible que todo esto tenga muchas consecuencias en las luchas futuras, ¿no? Y que realmente se obligue a este gobierno o a gobiernos posteriores a tener realmente una política pública de vivienda que hasta ahora no hemos tenido. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo vengo a hablar en nombre de ACDESA, la Asociación Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública, del Grupo de Alicante, que a su vez pertenecemos a la misma asociación que tiene implantación en todo el país valenciano y estamos dentro de la plataforma valenciana por la defensa de la sanidad pública y pertenecemos a la Federación Estatal de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública. Bueno, voy a contar un poco la situación actual de la sanidad, sobre todo desde la entrada en vigor del Real Decreto del año pasado, del 20 de abril, el Real Decreto 16/2012. Bueno, simplemente hacemos una introducción sobre los orígenes del Sistema Nacional de Salud en el Estado español. Partimos de la Ley General de Sanidad del año 1986, ¿no? La Ley General de Sanidad reflejaba de forma global los siguientes aspectos, ¿no? Hablaba de una atención universal, vinculada a la residencia en el Estado español, con una red única e integral de centros sanitarios, pero con una asistencia territorializada. Contemplaba la participación en el control y la gestión del área de salud. Se focalizaba en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades, en una accesibilidad y prestaciones en condiciones de igualdad efectiva, una política de salud orientada a superar los desequilibrios territoriales y sociales. Esto le daba al Sistema Nacional de Salud la característica de participar, de fomentar la cohesión social. Se focalizaba también en la rehabilitación funcional y la reinserción social del paciente y sí venía reflejada la posibilidad de la concertación con la privada, pero siempre secundaria a las necesidades y al gasto de la sanidad pública y teniendo prioridad el sector privado sin ánimo de lucro, todo lo contrario a lo que ha ido pasando posteriormente. Bueno, ¿qué tenemos ahora? A partir del 2012 con la entrada en vigor del Real Decreto. Bueno, hay una serie de aspectos generales, ¿no?, que van a cambiar y que los voy a nombrar y voy a desarrollar brevemente. Pasamos del derecho universal a la salud al concepto de aseguramiento, es decir, ya no es un derecho a la sanidad, sino que hay que cumplir unos requisitos. El requisito de asegurado, que básicamente es el haber cotizado, la cotización a la seguridad social. Esto excluye una serie de colectivos que ahora os voy a explicar. Introduce generalizados, es decir, pago por el uso de la asistencia sanitaria. Ruptura de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
recortes generalizados en plantillas, camas de hospital, puestos de urgencia, en la propia cartera de servicios, cierre parcial de hospitales, pérdida de planes bucodentales infantiles, o sea, recortes a muchos niveles. Y el otro aspecto importante es el tema de la privatización, ¿vale? Respecto al tema del aseguramiento, ¿qué colectivos quedan excluidos a partir de este Real Decreto? Quedan excluidos los inmigrantes sin papeles, que solamente tienen derecho a urgencias, embarazo, parto, posparto, y los menores de 18 años, derecho a atención sanitaria gratuita. Se excluye a las personas con rentas superiores a 100.000 euros al año. Se excluye a las personas sin asegurar, es decir, a las que no han cotizado, o sea, que no han trabajado o han trabajado en negro, en la economía sumergida. Y se excluye a las personas sin recursos, aquellas a las que tienen tarjeta de sin recursos, que previamente tenían acceso gratuito y ahora pues se les aplica un copago. Sobre los copagos generalizados, ¿a qué niveles los tenemos? Bueno, pues a nivel del copago farmacéutico, a nivel de los medicamentos, tenemos a los pensionistas que antes no pagaban y ahora tienen que pagar. A nivel de la farmacia hospitalaria, o sea, los medicamentos que se dispensan en el propio hospital. Transporte sanitario no urgente, prótesis y ortesis, que esto afecta mucho al sector de la discapacidad, y a la alimentación artificial. Además, viene asociado a un nuevo medicamentazo que deja excluido de la financiación pública a 417 medicamentos, según el Gobierno, porque están indicados en el tratamiento de síntomas menores, pero que sabemos que son medicamentos usados por un gran número de enfermos crónicos. Dejan algunas excepciones que siguen financiándose y sabemos que la mayoría de estos medicamentos excluidos han subido bastante de precio, una media de un 50%. Como conclusión sacamos que el copago aumenta realmente el gasto sanitario, empeora la salud de los más pobres y al final supone una escasa recaudación para el Estado. Sobre la ruptura de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, pues pasamos de una asistencia sanitaria universal, gratuita e igual para todos, a una fragmentación de la asistencia. En el Real Decreto vienen reflejados 3 niveles. Las prestaciones básicas, gratuitas, que como ya venía en el programa de recortes del PP para el año 2012, este va a tender a la baja, se está reduciendo. Unas prestaciones suplementarias y unas prestaciones accesorias, todas ellas con copago asociado. Las suplementarias son las que nombraba antes, el copago farmacéutico que se aumenta, el material ortoprotésico, la alimentación artificial y el transporte sanitario no urgente. Sobre las accesorias no están aún especificadas y se definen en el Real Decreto como aquellas no esenciales y que son de apoyo para la mejoría de una enfermedad crónica. Nosotros sospechamos que la tendencia, lógicamente, va a ser a quedar unas prestaciones básicas gratuitas cada vez más menores, mucho más básicas, mucho más elementales, y que irán aumentando todas aquellas de copago, lo que nos llevará a una sanidad para ricos, a los que pueden pagar, y una sanidad para el resto de beneficencia, que son los que no pueden pagar. Sobre las privatizaciones. Las privatizaciones sobre todo son más intensas, tanto en el País Valenciano, Madrid y ahora también en Castilla-La Mancha. ¿Qué se privatiza? Se privatiza la gestión de las áreas de salud que incluyen tanto a los hospitales como a los centros de salud. Además de la externalización de servicios, esto ya viene de más antiguo, por ejemplo la limpieza, el transporte sanitario, las resonancias magnéticas, el mantenimiento o la oxigenoterapia, que se contrata con empresas privadas. ¿Y cuáles son los argumentos? Los argumentos para los recortes y la privatización del gobierno, digamos, y de la ideología neoliberal. Pues nos dicen que la sanidad pública es cara, que gastamos mucho en sanidad, que no hay dinero, que el Estado no puede sostener la sanidad pública gratuita y que lo privado es más eficiente y más barato. ¿Y cómo nosotros desmontamos estos argumentos? Con lo que nos dice la evidencia, lo que nos dicen los datos. Primero, sabemos que el Estado español está por debajo de la media de la Unión Europea de los 15 y de la OCDE en gasto per cápita, en gasto sanitario por habitante. Que el crecimiento anual del gasto sanitario en el Estado español está por debajo de la media de la OCDE. Que el presupuesto sanitario por habitante en el País Valenciano ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años. Que proporcionalmente en el Estado español lo que sí que ha ido aumentando es el gasto sanitario dedicado al sector privado. En detrimento ha ido disminuyendo el porcentaje de gasto sanitario dedicado al sector público. ¿Qué consecuencias tiene esta privatización? La privatización supone una disminución de los recursos asistenciales. Como ejemplo tenemos
que las camas hospitalarias por 1000 habitantes en el país valenciano, la media está en 2,7, lejos de la media estatal de 3,8. Pero es que los hospitales de gestión privada, como el de Alcira, es de 1,1, y en el Vinalopó y Torrevieja, que son más, se han privatizado más recientemente, es de 1,7, o sea, aún lejos de la media del resto del territorio. La privatización realmente es más cara para el Estado. Con los datos a los que hemos tenido acceso, podemos decir que la gestión privada le cuesta a la administración valenciana 1.030 euros por habitante año, mientras que la gestión tradicional pública es de 792, o sea, una diferencia de 238 euros. Si tenemos en cuenta el total de pacientes que están atendidos bajo este sistema de gestión privada, tenemos un sobrecoste para las arcas públicas de 221 millones de euros. La privatización además supone un deterioro de la atención sanitaria. Tenemos evidencia científica de que los hospitales con ánimo de lucro tienen una mayor mortalidad que los que no tienen ánimo de lucro. También hay evidencia de que las empresas con ánimo de lucro dan menos atención a los enfermos terminales que las que no tienen ánimo de lucro. Como conclusión, sacamos que la colaboración público-privada deteriora el sistema público de salud y que complica aún más la ya de por sí difícil tarea de construir y dirigir un hospital. Y esto no lo decimos solo nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud en un informe del 2006. ¿Qué alternativas proponemos desde ACDESA? Primero, estamos por un sistema de salud universal, gratuito y equitativo, una sanidad pública 100%, no a la privatización de la gestión, no a la externalización de los servicios, por la derogación del Real Decreto 16/2012 y de la Ley 1597. Apostamos por una industria pública del medicamento, por una formación e investigación 100% públicas, por un aumento de la inversión en salud, lo que supone aumentar la recaudación a través de impuestos directos, aumentando la presión fiscal sobre las rentas del capital y las grandes fortunas, por una abolición total de los copagos y los repagos, por un control social y democrático de los servicios sanitarios, por la salud pública y comunitaria centradas en la prevención y la promoción de la salud, por políticas comunitarias de salud mental centradas en la libertad y en la autonomía de las personas, no a los manicomios, por la atención integral que tome en cuenta el contexto social de las personas, por el desarrollo de la atención primaria multidisciplinar y con participación de los usuarios, por la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución y por la moratoria inmediata del pago de la deuda y una auditoría ciudadana de la misma. Pensamos que el elemento clave está en lo que estamos haciendo hoy aquí, en la lucha social. Muchas gracias por vuestra atención. Paso la palabra al compañero Manuel, que va a hablar sobre recortes en dependencia. Hola, buenos días a todos. Yo vengo de la plataforma de la dependencia. Sabéis que es un tema muy conocido porque cada uno puede tener bastante cerca situaciones. Cada uno de nosotros podemos ser en cualquier momento dependientes. Sabéis que hay una ley un poco fantasma que se empezó a final del 2006, pero que no se está implantando, que hay mucho boicot, especialmente en la Comunidad Valenciana, que ahora mismo está habiendo muchos recortes. Sabéis que a todos los cuidadores se le ha quitado la cotización a la Seguridad Social, se le ha rebajado un 15%, está todo el tema del medicamento, ahora va a haber otra reducción, etcétera, etcétera. Parece que se quiera volver a tiempos anteriores donde los discapacitados, los enfermos, los mayores quedaban recluidos en las casas, principalmente al cuidado de las mujeres, sin una vida social, sin una vida pública ni nada. Lo que voy a hacer en nombre de la plataforma de la dependencia, voy a leer una carta que la escribió el otro día, el día 6 de mayo, la escribió Jaume Martorell. Es un chaval que lo conocéis mucha gente, que viene a todas las manifestaciones, que tiene 27 años, que tiene una enfermedad muscular progresiva grave, y entonces en esta carta creo que recoge un poco toda la situación y puede dar un poco de la idea del malestar, del cabreo, de la indignación que tiene esta gente. Señora Asunción Sánchez Zaplana, consellera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, mi querida, destrozada y vendida comunidad. Me dirijo a usted a través de esta carta para hablarle de un tema que igual la lleva por el camino de la amargura, no lo sé. Los recortes en dependencia y centros de personas con diversidad funcional.
Aunque presentando el tema yo diría que vamos por el camino de la amargura, una amargura llena de desprecio y verdadero olvido. Somos las personas en situación de dependencia en nuestras familias. Este camino es bien amargo, ya se lo digo yo. Hay muchas situaciones, muchas realidades, muchas personas dependientes y sus familias bien amargas. Y ya no solo por los brutales recortes que estamos sufriendo, también por sus promesas incumplidas que no hacen más que torearnos y tratarnos como si fuéramos tontos. Se nos dice que habéis establecido un calendario de pagos y que yo sepa, con el señor Bernie Ecclestone, con el señor Calatrava para pagar deudas de esas obras faraónicas y para salvarle el culo al Valencia, al Hércules y al Elche, no ha habido calendario de pagos. Pobres, están tan mal. Entérese bien de quiénes son los que están en una situación verdaderamente límite. El Consell enseguida tiene dinero para ellos, pero las personas dependientes estamos al final de la cola. Hay a veces que estamos 3 meses sin cobrar. ¿Sabe qué supone eso para muchas dependientes y sus familias? ¿Les parece justo? Aparte recortan en sanidad, algo relacionado con el tema de dependencia, porque las personas dependientes tenemos diversas enfermedades que requieren de atenciones médicas, ingresos en hospitales, ciertos tratamientos y que necesitamos un sistema sanitario sin recortes, sin reducción de profesionales, sin reducción de materiales y logística, sin tener que pagar ambulancias, sin tener que estar hacinados en los pasillos y sin copago farmacéutico. Y otra relación de la sanidad con la dependencia. Mayor inversión en dependencia provoca una reducción de gasto sanitario. Hay estudios que lo dicen claro. Lo del copago de medicamentos a las personas dependientes es una aberración muy inhumano. Muchos dependientes de esta comunidad van a tener que pagar el 10% de sus medicamentos. Casos como el de Vicente de Alberic, Valencia, con el 100% de discapacidad, al que Sanidad le exige el pago del 40% de sus medicamentos, o el de Jorge de Alicante, su familia deberá pagar hasta 550 euros entre medicinas y aparatos ortopédicos, un 40 y un 50%. Deberían hacerle cambiar de actitud. Esto no tiene que estar pasando. Haced algo, por favor. Me gustaría presentarme para que no quede con la duda. Soy una persona gran dependiente, dependo de un respirador y un aspirador para las flemas, aspirador que evita que me vea en situaciones bastante comprometidas. Estuve esperando 4 años a que me concedieran la ayuda. Durante estos años pasé por muchas calamidades y por el desprecio de la Consellería a la hora de ocuparse de la aprobación de mi prestación. Un desprecio bastante impresionante, bastante vergonzoso, la verdad. Cuando empecé a cobrarla llegaba tarde, bueno, realmente cuando a ustedes les daba la gana. Y no se escuden en temas de tesorería, que dais mucha pena. Y ahora cobro con esa tardanza, pero además con un recorte brutal que está entre el 30 y el 70%. En otros casos yo diría que un poco más, pero bueno, usted lo sabe mejor que yo. Si fuera Ana Mato, entonces dudaría que lo supiera, porque ni siquiera sabe lo que pasaba en su casa. Dinero para viajes, agua al cumpleaños. No sigo porque esto apesta. Y aparte de apestar, es penoso que las personas dependientes y nuestras familias también estemos en manos de esta señora. Aparte de mi caso, quiero exponerle un caso para mí muy impactante. Es una situación de Carmen Cañabete y Paco Cubell de Torrent, Valencia, con 2 hijos dependientes de 15 y 13 años. Antes de los recortes de un 15% y más en algunas comunidades autónomas como la nuestra, esta familia tenía una ayuda de 807 euros, 480 para Paula y 327 para Fran. Pues bien, en el último pago de la prestación han recibido una ayuda de 20 euros por culpa de ese brutal recorte que usted reconoce. Esto es una tomadura de pelo, se están riendo de ellos en su propia cara. ¿Creen que con 20 euros Paco y Carmen pueden pagar los tratamientos y terapias que necesitan Fran y Paula? ¿Creen que así estos padres pueden darle una vida mejor y más digna a sus hijos? Descaradamente no. Pero una cosa sí que les van a dar, amor, mucho amor, un término que ustedes han olvidado completamente, y me baso en muchas decisiones que usted y su consellería están tomando últimamente. En Internet se pueden encontrar muchos casos. La hemeroteca les está haciendo mucho daño, les deja en evidencia. Otro caso flagrante es el de Dolors Carrasquilla, que lleva meses acampada frente al Palau de la Generalitat.
¿Cuándo pensáis solucionarle el problema? ¿Cómo puede ser que permitáis que Dolors de la Comunidad Valenciana tenga una valoración inferior a la que tenía cuando vivía en Cataluña? ¿Se piensan acaso que las personas dependientes mejoramos milagrosamente por cambiar de comunidad autónoma? A lo mejor es que la Comunidad Valenciana es Lourdes y no nos habíamos enterado. Qué vergüenza más grande, señora consellera, qué poca consideración, qué poca sensibilidad. No quería dejar de hablar de la situación que estáis dejando a muchos centros de personas dependientes por culpa de los recortes, los retrasos y las faltas de ayudas. Recortes que supondrán mucho menos dinero para que los centros realicen sus actividades y para que muchas personas dependientes puedan realizarse a través de un oficio como personas y que además puedan sentirse parte de esta sociedad. Esto hace muchísimo daño, señora consellera. Usted lo sabe, lo que estas actividades y trabajos aportan a estas personas en calidad de vida, en mejora de su capacidad física y cognitiva, en su ilusión. No sean tan crueles de arrebatarnos también esto. Me voy a saltar un pedazo para no ser muy largo. Habla de los centros y sigo. Las asociaciones y los centros generaban mucho empleo con estos programas. Hoy se ahogan con sus sogas. Pero a día de hoy nuestra situación es bastante complicada. Mis compañeros son los que mejor lo saben porque están ahí cada día. Trabajan cada día y ven cómo empeora su situación de sus cuentas mientras se hace todo lo posible para que no empeore también la atención a los beneficiarios de sus programas. Levantar una asociación costó sudor y lágrimas, de las buenas y de las malas. Y con nuestra situación actual, deudas provocadas por vuestros impagos, pocas ayudas y subvenciones, es muy difícil seguir con las mismas fuerzas, la misma ilusión, pero seguimos como podemos, no se crea. A muchos centros a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana los estáis dejando morir lentamente y a las personas dependientes que están en ellos les estáis jodiendo la vida, les estáis quitando oportunidades. Eso es imperdonable, ¿no se dan cuenta? Ya saben que han habido encierros, huelgas de hambre. Eso demuestra la situación límite en las que se encuentran muchos de estos centros. Los responsables y los trabajadores de estos centros les están echando muchas horas, se están dejando la piel para no cerrar y seguir adelante, no solo porque sea su trabajo, sino porque lo llevan dentro. Pero ustedes actúan como si les diera igual los centros y las personas dependientes en general, los que están en esos centros y los que no. Y lo hacen con ese desprecio, esa falta de respeto, de humanidad y de sensibilidad. Parece que haya que recordarles que se usan los objetos y se aman a las personas, pero ustedes con su comportamiento parece que no amen a las personas, nos tratáis como objetos, como si nos pagarais una maldita patada en el trasero. Cambien de actitud, salgan a ver cómo es la vida de las personas dependientes, de sus familias, de los centros, nuestras realidades, nuestras dificultades. Usted es política, se debe al pueblo, tiene que trabajar para él, no está ahí, para eso estará ahí. Para ustedes no existimos y cuando parece que sí existimos, dais 20 miserables euros. No nos ofrecéis ayudas y servicios, nos dais beneficencia de la antigua, de la de blanco y negro, de la que huele a rancio. Y además nos mentís, nos vendéis esa palabrería rastrera, esa que la lleva dentro, incumplís lo que nos decís de forma sistemática. No solo nos tenéis olvidados y vendidos, jugáis con la vida de las personas dependientes con total desprecio. Y acaba la carta con una canción de Raymond que dice: yo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que rompe la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Hola. Bueno, yo estoy aquí por Marea Roja, que es el grupo de desempleados del 15M. Y voy a ser conciso para que no se alargue la cosa. El panorama que nos han presentado los que han hablado antes de mí no es un panorama
que surge por la casualidad ni por esa famosa crisis financiera de la que nos hablan. Es un panorama que responde a la estrategia interna de acumulación de capital. O sea, porque el capitalismo, sin la acumulación del capital, no puede vivir. Y entonces necesita esa acumulación. Y toda esa estrategia ha llegado a un punto en que los recursos cada vez son menores, la acumulación se tiene que hacer a base de quitar las posibilidades de vida a todo un sector. Hay un economista que dice que realmente lo que estamos es en una estrategia de exterminio lento y programado de 5.000 millones de personas en el mundo. Y realmente responde todas las políticas a eso, porque lo que está ocurriendo no ocurre aquí en el Estado español, está ocurriendo en Portugal, en Italia, en Grecia. Y si no, veamos en Bangladesh qué ha pasado con ese edificio, esa fábrica textil que más que una fábrica parecía unas ruinas de la guerra, donde trabajaban miles de personas. ¿Para quién? Para Mango y para el Corte Inglés, para el gran capital, que es el que vive de eso, de extraer el sudor, la sangre y todo, y en la vida se hace falta para poder acumular. Entonces, en toda esta, la manifestación más importante de toda esta estrategia es realmente el paro. O sea, en los años 60, por ejemplo, en Europa, el índice de paro era del 2 al 3%. Actualmente el índice de paro es del 15%. Y la mayoría de los economistas dicen que ese 15% va a quedarse fijo, porque no hay posibilidad de crear trabajo. Y es verdad, no hay posibilidad de crear trabajo. Y como ha dicho Balta, realmente la solución tendría que venir por el reparto. Pero nosotros desde Marea Roja, ante la situación en la que nos encontramos de 6.200.000 personas en el paro, de las cuales 2.250.458 personas, dejan contar hasta la última, no cobran nada, hemos decidido el miércoles acampar para abrir un debate sobre este tema y exigir una cosa muy, muy básica, la renta básica. ¿Y qué es la renta básica? Dice, la renta básica es un concepto muy sencillo. Consiste en el derecho que tiene cada ciudadano y ciudadana a percibir una cantidad periódica para cubrir sus necesidades materiales sin ninguna condición que lo limite. O sea, todos, por el hecho de nacer, debemos o deberíamos de tener una renta básica que nos permita vivir. Y cuando decimos que nos permita vivir, quiere decir que nos permita cubrir las necesidades básicas, por eso es renta básica. Y las necesidades básicas tienen que ver también con un concepto que se llama consumo responsable y alternativas a este sistema de consumo. No tiene que ver con querer una renta para vivir consumiendo como nos intentan hacer que vivamos así. Esa renta básica, en cada sitio se marcan unos datos. Nosotros no hemos fijado ninguna cantidad. Exigimos eso. Lo que pasa que el próximo día, cuando acampamos, este es el horizonte que planteamos, entre otras cosas. Pero lo que pedimos ahora, en concreto, es, como una medida de urgencia, la renta básica para los desempleados. Sería una transformación total en la eliminación de la prestación del desempleo, la eliminación de todos los subsidios y la creación de una renta básica. O sea, toda persona que no tiene trabajo se inscribe en la oficina de desempleo y a partir de entonces cobra una renta básica para vivir. Pero toda persona, no por familia, sino toda persona que no trabaje, inscribiéndose en la oficina de desempleo, tuviera derecho a cobrar una prestación, una renta básica. ¿Y de dónde sale eso? Nosotros, en el manifiesto que hemos dicho, hemos aportado muchos sitios de donde se puede sacar ese dinero. Voy a decir solamente algunos. Primero, habría que derogar no, esto no es, perdón. Lo primero, habría que declarar una moratoria en el pago de la deuda pública y una auditoría ciudadana de la misma para ver qué parte es ilegítima. ¿Y por qué decimos esto?
En este año 2013, el Estado español se va a gastar entre intereses y amortización de capital 163.000 millones de euros. Si declaramos una moratoria, por ahí ya tendríamos 163.000 millones de euros. Después, se podría hacer una verdadera lucha contra el fraude fiscal, que los técnicos de Hacienda lo fijan entre 80 y 90.000 millones anuales, de los cuales el 70% lo cometen las empresas del IBEX 35. Esas empresas que en el año 2009 tenían 220 empresas en paraísos fiscales, en el año 2012 tienen 440, o sea que ha crecido. ¿Para qué quieren esas empresas? Para desviar el dinero allí. También otro sitio donde podíamos sacar dinero, en la eliminación de las desgravaciones fiscales a las grandes empresas y las grandes fortunas. Es que es escandaloso que, por ejemplo, un trabajador tenga que pagar el 20% de su salario en la renta, las pymes el 25% y las grandes empresas el 30%, pero eso es nominal, de media pagan el 12%. Y hay un caso paradigmático que es Telefónica, que paga el 2%, y Google no paga un duro. Otra cosa sería una reforma fiscal verdaderamente progresiva, o sea, que gravara las rentas altas y el capital, y no gravara el consumo y a las rentas bajas. Y otra cosa muy sencilla, eliminar los gastos militares, que todos los años se llevan un dinero en mantener un ejército. Pero no solo eso, es que en el año 98... el señor Morenés era secretario de Estado, firmó un acuerdo para la creación del avión en base, se llama el Steel Fighter, el cual lo tenía que ratificar Zapatero, y en vez de no ratificarlo, lo ratificó. Y ahora el señor Morenés, como ministro, ha puesto prioridad el pago de ese compromiso, y son 30.000 millones de euros que debe el Estado español a la empresa que fabrica el Steel Fighter. Con todo eso sale un montón de dinero de donde se podría empezar, como mínimo, a crear la renta básica para desempleados. Y nada más. ¿Sí? Hola, voy a hablaros de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Existe una plataforma en Alicante que se constituyó en junio del año pasado, agrupa a distintos colectivos, como puede ser el 15M, ATAC, la CGT, la Intersindical, Ecologistas en Acción, creo que no se me olvida nadie más, y personas que vienen a título particular. Esa plataforma está en conexión con otras plataformas que existen en todo el Estado español y también existen en otros países europeos, principalmente los países periféricos, también en Sudamérica, en Norte de África, en fin, que hay muchos pueblos ya que se están rebelando contra el pago de lo que consideramos una deuda ilegítima. Bien, aquí nuestros compañeros han ido hablando de derechos, de recorte de derechos, de deudas hipotecarias, de desempleo, unas situaciones a cual más dramática cada una. Todas esas situaciones tienen un denominador común y es que nos dicen que no hay dinero público para atender a todas esas necesidades de la población, que no fluye el crédito a las pequeñas y medianas empresas porque los bancos no tienen dinero, etcétera, etcétera. Nos hablan de lo que es la crisis de la deuda pública. Y eso es una gran falacia, eso es sencillamente mentira. No existe tal crisis de la deuda. Y lo digo con todo el peso que eso supone. Lo que sí existe es un trasvase de dinero público, de dinero público hacia
el capital privado. Es decir, lo que existe es una crisis del sistema financiero. Con lo cual, pues no podemos caer en la trampa de nos recortan porque no hay dinero. Eso es simplemente mentira. No os quiero explicar cómo hemos llegado a esta situación porque es bastante largo y ya habéis estado escuchando mucho tiempo. En todo caso, si queréis preguntar luego, por el proceso se puede contestar. Lo que sí me gustaría es simplemente exponeros como 3 puntos que tienen que ver con el papel que juega en nuestra sociedad, en nuestras vidas, lo que ellos denominan crisis de la deuda. En primer lugar, como bien ha dicho Fernando, la crisis de la deuda es el resultado de un proceso de acumulación del capital. Porque no hay que olvidar que los recortes bancarios, los rescates, ya una se confunde, los rescates bancarios con dinero público tienen que ver con una situación de gestión azarosa, especulativa de los bancos privados. Es decir, en ese tiempo acumularon muchos beneficios. Estamos en un momento en que el balance entre los gastos y los ingresos es deficitario simplemente porque no se recauda. ¿A quién hay que recaudar? Pues a los ricos. Desde hace decenas de años están disminuyendo los impuestos a los ricos, pero también están disminuyendo los salarios, las pensiones, y está empezando un proceso de privatizaciones con la excusa de que el sector público no funciona. Es una forma más para los grandes capitales de acumular un poco más de capital. Es decir, lo que llaman crisis de la deuda es simplemente un robo y un aumento de la explotación de la clase trabajadora, por una parte. Por otra parte, es una herramienta de dominio. ¿Por qué digo esto? Pues porque la deuda, cuando un país tiene deuda, especialmente en la Unión Europea, tiene que recurrir obligatoriamente a los mercados financieros. Es decir, no podemos hacer ni siquiera como Estados Unidos, ni Japón, ni muchos otros países, en que el Banco Central emite deuda pública a un interés bajísimo. No, nosotros tenemos que ir a lucrar otra vez más los bolsillos de esos bancos, los grandes capitales. Y cuando hay dificultades nos imponen intereses, nos imponen plazos, nos imponen condiciones, con lo cual lo que hacen es imponer una política a los gobiernos que supuestamente hemos votado. Los gobiernos no cumplen con lo que han votado, sino que están a la merced de lo que imponen los mercados, es decir, los bancos. Y con esto lo que ocurre es que, como en realidad, no me quiero extender en los procesos, si acaso preguntar vosotros luego, como en realidad lo que se está haciendo es asegurar que los grandes bancos, véase los bancos europeos, alemanes, franceses e incluso los españoles, recuperen el dinero prestado, lo que imponen son políticas en el sentido de sus intereses, con lo cual es mentira pensar que porque paguemos esas deudas vamos a salir adelante de la crisis. Es una gran mentira. La deuda, en la forma en que está concebida, se perpetúa a sí misma. Es decir, que cuanto más pagamos, más debemos, por una sencilla razón, y es que como no se inyecta
crédito a las familias ni a las pequeñas y medianas empresas, no hay una reforma fiscal, ni hay un planteamiento de economía real diferente de la que conocemos, que es una economía especulativa, neoliberal, etcétera, pues nuestra economía está absolutamente asfixiada, está en estado de inanición, y si no producimos riqueza, ¿cómo vamos a pagar la deuda? Para citar un ejemplo, en el 2007, cuando justo antes de que empezara la crisis que ellos llaman crisis de la deuda, pues el Estado español tenía una deuda del 36% de lo que es la riqueza nacional, el Producto Interior Bruto. Actualmente estamos al más del 95%, en el 2014 ya superaremos el valor de lo que se produce, solo para pagar la deuda, ni siquiera hablamos de los intereses de la deuda, aparte están los intereses. Con lo cual, ¿cómo pensáis que si una economía no crece se pueda llegar a pagar eso? Es absolutamente impagable. Por último, quiero dejar claro que, bueno, el fin último de esta mal llamada crisis de la deuda es crear un nuevo modelo, crear o afianzar, mejor dicho, un modelo político, económico y social en que perdamos todas las conquistas que hemos adquirido durante los últimos 30 años. El objetivo es consolidar la Europa del capital y del pensamiento único. No hay otra cosa. Ante esto, evidentemente tenemos alternativas. Lo que pasa es que no las voy a desgranar ahora mismo, podéis preguntar, pero no las voy a desgranar, sería demasiado largo. Yo creo que lo que interesa ya es que entremos en un debate. Solo os quiero decir una cosa. La plataforma del País Valencià, en el que estamos, el grupo de Alicante, estamos empezando el estudio empezando el proceso de auditar las cuentas de la Generalitat Valenciana. Nos damos un plazo hasta septiembre aproximadamente para tener una visión, digamos, de conjunto de cuál es la deuda de la Generalitat, de cuándo y por qué crece esa deuda, hacia dónde han ido destinados los pagos de esa deuda, cuáles han sido los ingresos o la falta de ingresos, etc. Cuando tengamos establecido ese primer panorama general, lo vamos a hacer público y contamos en ese momento, contaremos con la colaboración de estos colectivos que están aquí sentados en la mesa conmigo y otros más, es decir, todos los colectivos, los movimientos, los sindicatos, todos esos movimientos esos colectivos que están luchando en contra de la situación actual, los recortes, etcétera. Para que se pueda investigar en cada uno de los sectores, ya sea sanidad, educación, servicios sociales, etcétera, derecho a la vivienda, para que se pueda investigar las cifras que tienen que ver con la deuda de ese sector. De esta manera, lo que pretendemos es armar poco a poco lo que es la auditoría ciudadana, porque es ciudadana, para nosotros es lo importante, y porque es un proceso de aprendizaje, de información de toda la ciudadanía, de empoderamiento, de darse cuenta que las cosas dependen de todos y cada uno de nosotros. Y una vez hecho eso, espero que también en el Estado se avance en ese sentido y podamos todos confluir en lo que llamamos la auditoría ciudadana de la deuda. Por encima de todo es básico la movilización de la gente. Y nada más.
Yo creo que a partir de ahora sería bueno que, si tenéis alguna pregunta, podamos contestar. Muchas gracias. Por fin algo hierve en las calles, pidiendo explicación. Y no es una voz, ya son muchas, mostrando su indignación. Y pese al que le pese, es el rostro de la frustración. De tantos años callados, hay problemas y no solución.